¿Está en peligro la identidad cultural de España debido a la inmigración masiva? Bueno, no solo sobre la inmigración masiva, es un plus, es una cosa más solo. La identidad española y la europea en general está en peligro. De hecho, hay un estudio del Cano en el cual de 2002 a 2015 todos los marcadores que ponen de identidad, de fronteras, de cultura, de historia, todos bajan. Es decir, una bajada importante. Ahora está habiendo un pequeño repunte solo sobre la identidad. Ha habido un estudio reciente en el cual solo hablan de la identidad, del sentimiento, y está habiendo un repunte precisamente en reacción a toda esta polarización que estamos hablando. Es decir, está habiendo un repunte, igual que en otros países, y va a haber más, porque si tú ves cómo está Alemania con Alternativa por Alemania o cómo está Francia con Reagrupación Nacional, es evidente que aquí va a haber también ese rebrote de identidad en contraste a eso. Pero es que la identidad siempre se le han quedado, el identitarismo se le han quedado como grupos fascistoides, y no tiene que ser así, porque los símbolos, la historia, la cultura, todo lo que es la identidad, que es la base de la nación, no es de nadie, o sea, es de nadie, es de todos, es de todo el pueblo español. Entonces yo me niego a regalarle esa bandera a nadie. Y yo soy una persona muy identitaria en ese sentido, pero no de creerme superior a los demás. No somos superiores ni inferiores a nadie. Simplemente de amar lo nuestro, de protegerlo y de promoverlo. Y eso es independiente de la inmigración. Si nosotros estuviéramos teniendo 3 o 4 hijos de media y una fuerte identidad como pueblo, seguiríamos teniendo un problema con el tema de la masividad, pero el problema sería mucho menor que lo que tenemos. Entonces también hay que mirar no solo qué hacer con los inmigrantes o con el modelo migratorio, que hay que mirarlo, sino hay que hacer también autocrítica de qué estamos haciendo. Pero ya la identidad española ya no entendida, porque habrá gente que me diga, no, yo soy catalán y no. Ya, pero es que para mí lo catalán es parte de lo español y hay que defenderlo también. Es decir, yo cuando hablo de esa identidad como país, también me refiero a la cultura de Cantabria, a la de Madrid, a la de Castilla, a la de Extremadura. Es decir, todo eso para mí hace un conjunto enriquecedor, que es España. Y yo creo que esa identidad, claro que hay que defenderla. Y hay sitios donde se siente menos, no voy a decir yo que no, que en otros sitios, pero aún así es una cosa que creo que hay que promover, porque eso es la cohesión de la nación frente a todos los retos que tengamos. Y además es el legado que nos damos de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y eso es algo enriquecedor, que cuando se ve en comunidades de inmigrantes, se pone música melodramática y se dice, oh, qué bonito, cómo mantienen su cultura. Sí, muy bien que cada uno tenga su cultura. Me parece estupendo que todos los países tengan sus culturas y que las defiendan, por supuesto. Pero la nuestra parece que no la defendemos. Y desde las instituciones, todo el rato que sí, lo de colonial, pero no se fomenta lo nacional. Hasta en Francia, con el problema que tienen, se fomenta la identidad nacional. Y se fomenta como de todos. Puedes ver a un negro cantando la marsellesa y sintiéndose más francés de que iría a morir por Francia, porque igual que gente lumpenizada, que son enemigos de Francia y no se sienten de Francia, y otros que darían la vida por Francia. Entonces, porque culturalmente sí es francés, pero es que ese también quiere que deportes a los que no se sienten así. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar la identidad, y fomentar la identidad no es fomentar los colores, que nadie se equivoque, es fomentar la cultura, la historia, el legado, y eso es lo que es realmente importante, porque si eso lo hiciéramos, sería mucho más fácil solucionar todos los problemas que hemos hablado. Si tuviéramos cohesión de verdad como pueblo, sería mucho más fácil todo. Vamos con lo mismo, te pregunto lo mismo. Identidad no opresiva, es decir, no estoy hablando de que de repente obligar a la gente. No, pero fomentar, fomentar, divulgar, amar lo tuyo, protegerlo, defenderlo. Lo mismo, la inmigración masiva está diluyendo la identidad europea, nacional, española, etcétera. Sí, bueno, a ver, mi tono va a ser un poquito menos emotivo, pero yo en eso estoy faltaba música épica, ¿eh? O sea, faltaba llamar a Hans Zimmer. Hans Zimmer y... Alfonso VIII le llamo. Pero, y sí, o sea, la pérdida cultural en España, que es real, no tiene nada que ver con la inmigración. En España no tenemos... A ver, puede estar influyendo un poco, pero es que en España no tenemos patria, no tenemos patria. Cuando digo patria, no hablo de la banderita y de los toros y del himno, no, hablo de que no tenemos un amor por la cultura. ¿No? Hay una especie de romantización por la cultura ajena. La gente... idolatra a Frank Sinatra y no conocen a Nino Bravo, se pone acá a Shakespeare y las personas no han leído El Quijote o no han leído La Galatea o no han leído El Lazarillo, me explico, que son obras de la cultura. Creo que tenemos una historia muy chula, creo que tenemos además un país que es muy multicultural, y no hablo ya solamente de tema de inmigración, que también estamos formados por culturas precolombinas, un montón de nuestro vocabulario, patata, cigarro, tomate, hule, una cantidad... Bueno, yo creo que ahí es al revés, pero bueno, no me... ¿A qué te refieres? Sí. Porque la hispanidad se forja precisamente cuando va allí, se enriquece y se engrandece. Bueno, es un intercambio cultural. Yo creo que fue una fusión.
O una fusión. Bueno, aquí entramos en gramática. O en yo creo que para. Tú dices, claro, yo creo que es conceptual. O sea, yo a lo que quiero ir, sí, igual que también de cuando estuvieron aquí los musulmanes en parte de la península, no iba a decir los árabes, no te preocupes. Estuvieron los musulmanes en la península, he dicho. He tenido mucho cuidado con el lenguaje para que no me cortes. Sí. Yo tengo un estudio genético. He tenido mucho cuidado con el lenguaje para que no me cortes. Es que él sabía lo que pienso. Claro, yo te he estudiado, tío, ¿qué te piensas? Has hecho bien. He hecho bien. Claro, tío, qué sé yo. Idealizamos lo ajeno y en España parece que nos autoflagelemos por las cosas. Vamos a ver qué historia no tiene las manos manchadas de sangre. Pues claro que España también la tiene. Claro. Pero yo creo que es bonito, tenemos un lenguaje que es una pasada, tenemos una arquitectura, una cantidad de patrimonios de la humanidad increíbles. Y a lo que iba, a nivel de cultura, aquí en Cataluña... Falta Manolo Escobar de fondo, ¿eh? Y Julio Iglesias, tío. Eso le quedaría muy bien, ¿eh? Suspiro de España. Pero sí, ¿no? Pero aquí en Cataluña, por ejemplo, también sucede de las personas... Cada vez cuesta más que hablen catalán. Y ya va más allá de una cuestión de catalanismo o tema de independentismo, eso me la suda. La gente cuesta mucho que las personas hablen catalán. Y yo me imagino que en otros lugares de España, como País Vasco, Galicia, suele pasar... Yo creo que es una de las grandes consecuencias de la globalización en general, cultural. Pero eso pasa aquí. Yo, por ejemplo, voy a otros países y no lo veo. Las personas alzan su bandera con más orgullo. Cuando estuve en Armenia, una cosa que comento, por ejemplo, es que tienen banderas del Nagorno-Karabaj reclamando ese territorio que para ellos es suyo, de su tierra, de su patria. Irían a luchar. En Mongolia, por ejemplo, cuando termina la ocupación soviética, realizan toda una revolución cultural y artística para reivindicar todas esas cosas que habían sido suyos y que los soviéticos no les habían dejado tener, símbolos como Gengis Khan y tal, que Gengis Khan era un hijo de puta, asesino, me explico, en un saqueador, pero para ellos es un símbolo que... Estados Unidos, pero era la época también, o sea, quiero decir, en esa época los conquistadores eran todos así, sí, claro, a lo que voy, Nada más que hacen un poquito también de sus cantos, una revolución, y en España no hay eso. Parece que incluso los cantantes de aquí cantan en inglés, que si quebró, que sí que... Spanglish. Sí, tío, y eso es lamentable, y eso es una vergüenza y no tiene nada que ver con la inmigración, en mi opinión. Yo creo que podríamos tener mucha inmigración, incluso darse ese panorama posapocalíptico y mantener del que hemos hablado, y mantenerlo. Parte, ¿no? Claro. Un punto solo. Pues pero muy corto. Sí. Muy que de corto. hecho ya tengo cuidado, pero aún así lo quiero dar el dato. El genético, ¿no? Sí. Te he visto yo con una... que te lo juro, lo tenías preparado. Cuando vinieron aquí, vamos a decir, los árabes, porque no fueron muy pocos árabes. Sí. Los que vinieron aquí, cuando luego hubo repoblación y expulsión, de hecho aquí tengo un estudio que se llama Estructura genética de las líneas paternas del sureste de España revelada mediante el análisis de 17 STRs de cromosoma Y, que es la Universidad de Granada, nada sospechosa de ser islamófona ni nada por el estilo. Que no hay, es decir, hubo una repoblación, ellos se fueron de vuelta a África y ese mito del mestizaje, hay más mestizaje ahora que entonces, o sea, solo por dejarlo claro. Y luego otra cuestión, sobre lo mismo, estudio de 2012 titulado La ascendencia genómica de los norteafricanos respalda las migraciones de regreso a África, realizada por un equipo internacional de investigadores con la participación de científicos de instituciones como la Universidad de Stanford, Universidad Pompeu Fabra, entre otras, dice que mayoritariamente, a nivel genético, los marroquíes son de origen norteafricano en el sentido de Amasics, etcétera, y que de árabe tienen muy poco. Entonces, solo por decirlo, allá porque donde hay voy mucha me gente dicen que habla... parezco árabe y yo toda la vida lo había explicado con eso. Pues aquí lo tienes para decírselo a quien quieras. Ya lo tienes, ya tienes el argumento.